yo pudiera sabía rotar. Que se iba a quedar en el gabinete y no necesariamente en el despacho de la mujer. Ese era más o menos el esquema y no sabía en qué momento se iba a producir ese cambio. Digamos, por el factor de cumplimiento en el sector, mi gasto de inversión, las actividades y los nuevos programas que habíamos creado, o sea, a lo que nos habíamos comprometido y por los cuales somos evaluados periódicamente, entendíamos de que por el momento no era necesario un cambio en la cartera. Eso, sin embargo, siempre está sujeto al panorama político. Claro. Siempre estos cambios ministeriales desatan una serie de rumores. Yo he escuchado dos en particular. A ver, dime. Uno, en una radio escuché que originalmente le propusieron ser primer ministro, primera ministra en este caso. ¿Tiene eso algún asidero en la realidad? No. De ninguna manera. Yo con el presidente de la República no he conversado hasta ahora de esas nuevas funciones, ni siquiera en el ámbito coloquial. La otra es que se decidió que la congresista de Carmen Omonte, de Perú Posible, integrase el gabinete y que ella fue la que solicitó que fuese en el Ministerio de la Mujer y que eso determinó que usted pasara a otro despacho. Bueno, no sé exactamente cuáles hayan sido los detalles de la conversación que inicialmente la sostuvo el premier, René Cornejo, con la ahora flamante ministra de la Mujer, Carmen Omonte. Es él el que conversa con ella para saber su predisposición de servir en el Ejecutivo y luego ya es el presidente de la República quien sostiene esta conversación. Yo no sé cuáles hayan sido, digamos, los entretelones de la conversación, pero son sectores de alguna manera, Mario, afines. Sé que las rectorías son distintas, pero dentro de las competencias de trabajo también está como un organismo adscrito Salud, que de alguna manera también tiene que ver con casos sociales, de atención en este caso médica. Bueno, vayamos a cosas más complicadas entonces. ¿Cómo no? Ahora que es ministra de Trabajo, ¿qué piensa de la forma en que ha sido despedido el señor Villanueva del gabinete? Bueno, yo tengo sentimientos encontrados porque hay una estima hacia César Villanueva. Le habíamos conocido en el trajín del Ministerio de la Mujer con convenios y actividades, sobre todo en la perspectiva de la transversalización del enfoque de género con él en su calidad de presidente regional de San Martín. Y por otro lado, lo introspectiva de su salida, porque si bien es cierto, él manifestaba su deseo de operar cambios ministeriales, no sabíamos que esto era un requisito sine qua non para que él permaneciese todavía al mando. Bueno, premiado. fue una de las cosas que dijo casi al inaugurar su gestión. Es cierto. Usted ha dicho que ha sido poco elegante él al criticar al gobierno al que había pertenecido hasta momentos antes, y el presidente Humala ha dicho cosas un poco más serias, ha dicho que no ha sido leal, en fin. Elegante y leal más bien parecerían atributos, o inelegante y poco leal parecerían más bien atributos de quienes lo liquidaron la noche del domingo, porque según ha dicho Villanueva, él ya había presentado su renuncia el domingo a las 3 de la tarde. Sin embargo, el ministro Castilla aparece en Cuarto Poder a las 8 y pico de la noche y lo pone en una situación en la que parece que lo está empujando fuera del gabinete, ¿no? Cuando yo he señalado que me parece poco elegante que una persona que ha formado parte de un poder del Estado, en este caso el Ejecutivo, y haya desempeñado un cargo de alta jerarquía, abandone el cargo, que además es de confianza y uno siempre está dispuesto a dejar estas responsabilidades, luego formule críticas, porque se maneja una información clasificada. Pero no ha dicho nada clasificado. Yo no me estoy refiriendo expresamente a César Villanueva. Yo hice esas declaraciones refiriéndome también a otros ex premier que de una forma sistemática vienen atacando al gobierno, y lo cual nos causa una inestabilidad política, porque la agenda nacional es la que nos debe tener abocados a todos los peruanos. ¿Pero no le llama a usted la atención que de los 4 ex primeros ministros que tiene en este momento este gobierno, 3 hayan salido a hacer críticas a propósito del rol de la primera dama, el 75%? Pero a mí me da también que pensar que la crítica se haya formulado tiempo después, Mario, porque tú renuncias a un cargo y haces saber a la ciudadanía los motivos por los cuales te alejas. Bueno, en el caso de Villanueva ha sido clarísimo, se ha alejado y ha dicho, está en los periódicos, claro, que se ha renunciado porque consideraba que se estaba entrometiendo la primera dama yo he conversado con César Villanueva inclusive en las últimas horas, y él me dice, yo, Ana, lo que he manifestado es lo que sé, he trabajado con el presidente, he trabajado con los ministros, yo no me he querido referir al papel ahora de la presidenta del partido. Yo propiamente me pregunto por qué se formulan estas declaraciones tiempo después de los primeros
primeros ministros que salieron del cargo, que inclusive nos acompañaron al acto de juramentación de los nuevos ministros. No en el caso y meses de después, Villanueva, ¿no? Villanueva no estuvo en la juramentación. No, eso es elocuente en sí mismo. Bueno, eso tendría que responder él, pero yo vi una entrevista que él concedió a Milagros Leiva que dijo que él tenía un compromiso a las 9 de la noche. Formal y que no podía dejar de asistir y que no se le había manifestado la hora en que se iba a realizar el acto de juramentación. Estoy segura que si él hubiese previsto esta circunstancia, nos hubiese acompañado en el acto protocolar. ¿Y le parece a usted elegante la forma en que Castilla dijo, supuestamente subordinado de Villanueva, desmintió que hubiese habido una conversación acerca del sueldo mínimo? Yo siempre he sido partidaria de las formas, en todo momento, ¿le parece que esa forma en todo no estuvo escenario bien? político. Yo pensé en su momento que el primer ministro con el ministro de Economía ya habían hablado sobre estos temas, como por ejemplo yo puedo hablar de temas que son de coyuntura nacional con el presidente de la República antes de una entrevista. Pensé que era una conversación entre ellos. Me imagino que el arribar de un viaje tan largo, en el caso del ministro de Castilla, lo hizo decir las cosas que dijo. Digamos que se habría sentido incómodo porque a él también lo habían puesto contra la pared al tener fundamentalmente la cartera de Economía y Finanzas de sustentar una posición respecto a este tema del salario mínimo vital. Pero digamos, si sabe que tiene una entrevista en Cuarto Poder a la noche, sabe que esa pregunta se la van a hacer, pero de cajón, y en realidad ni siquiera los amigos de Cuarto Poder terminan de formularla de un modo redondo y él se lanza a decir: eso no es correcto porque nunca se abordó el tema del sueldo mínimo con el primer ministro. Lo cual, convendrá usted conmigo, una vez dicho, ya no le dejaba a Villanueva espacio para quedarse en el gabinete, si es que no hubiera renunciado antes, claro. Se renunció ese día domingo a las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué necesidad era de dar el tiro en la nuca a una persona que ya estaba fuera del gabinete? Yo pienso que no hubo una coordinación ahí entre el ministro Castilla y el ex premier César Villanueva. Lo atribuyo a eso. Y dicho sea de paso, ya la crisis ministerial ya la hemos dejado atrás con la conformación de un nuevo gabinete y a evitar en el futuro, en lo que nos resta ya de gobierno, a cometer los mismos errores. Usted ahora es ministra de Trabajo. ¿Qué piensa sobre el sueldo mínimo y sobre la necesidad de que sea levantado o no? Bueno, en lo personal, Mario, a mí me encantaría poder elevar el salario mínimo vital. Entiendo que es un pedido justo de la ciudadanía, pero estamos pasando por un proceso de desaceleración de la economía, de la inversión y de la formalidad del empleo. No es el escenario adecuado ahorita para proceder a un aumento. Sin embargo, el tema se está tratando, se está ventilando de forma técnica con la participación de los actores en la materia, los gremios empresariales, sí estaba siendo abordado, los gremios salariales y los representantes del gobierno. Con un acta del Consejo de Ministros. No, nunca hemos tenido el tema del aumento del salario mínimo vital como agenda expresa en los consejos de ministros. Quizá lo hayamos debatido como temas de coyuntura política, pero no estuvo agendado formalmente para ser ventilado en una sesión así. ¿Y le parece adecuado que la primera dama fuese quien anunciaba desde el gobierno, no desde el partido, que ese asunto no estaba siendo discutido? Ella declara ante una consulta de la prensa en su calidad de presidenta del partido de gobierno. Pero entonces hubiese declarado: no se está discutiendo internamente en el partido, pero no nos está discutiendo internamente en el gobierno. Mario, son instancias distintas. Horas después de mezclamos si confundimos esos dos niveles, horas estamos después en de esas declaraciones, ella amplía su respuesta diciendo de que, remitiéndose a la declaración de la ex ministra de Trabajo, la doctora Nancy Laos, efectivamente, el tema se está viendo en la instancia de una comisión especial, una de las 10 comisiones del Ministerio de Trabajo, y que deja el tema para el debate de los técnicos del Ministerio de Economía. Después de la bataola que se había levantado, tenía que reaccionar de esa forma. Pero, ¿conviene usted conmigo en que actuó aparentemente más como vocera del gobierno que del partido en esa ocasión? Bueno, yo percibo en la coordinación que se tiene con la bancada de gobierno, con la presidenta de la organización política, que ella se desarrolló en ese momento como presidenta de un partido que maneja muy bien, con conocimiento, por lo menos, la agenda que se viene desarrollando como gobierno desde el Ejecutivo. ¿Qué me dice hablando de sueldos, de los sueldos de los ministros? Usted en una ocasión anterior, me parece, había señalado que no la convencía del todo, por decirlo de una forma elegante, la posibilidad de que se incrementasen sustancialmente los sueldos de los ministros. Sin embargo, ha tenido que resignarse a este sueldo que ahora le toca.
aunque eso pueda sonar a burla para la población, ¿no? No, es una ironía, no es una Claro, burla, son ironía. cosas distintas. Mira, cuando se hace la sustentación del por qué debe procederse el aumento del salario para todos los estamentos del Estado, no solamente el aumento fue para el Poder Ejecutivo, llámese ministros, viceministros, secretarios generales, jefes de gabinete, directores y subdirectores, y también los gerentes de los gobiernos subnacionales. Esto obedecía a una reforma de la nueva escala salarial en el sector estatal. Se nos explicó cómo iba a ser este aumento de forma paulatina que alcanzara los 3 estamentos del Estado y que se va a ver reflejado en los reglamentos que, dicho sea de paso, Servir ya está por expedir, que regula la ley. En el caso del aumento a los señores congresistas de la República, que ellos a su vez son autónomos en la administración de su presupuesto, era un aumento aislado. Obedecía a un poder del Estado, pero que no involucraba de manera transversal a los demás sectores del Estado. ¿Y ahora le parece entonces no solamente... Me parece ordenado, porque estamos en una reforma de la escala salarial estatal. ¿Le parece políticamente oportuno el momento en el que... Mario, nunca será oportuno el aumento de las personas que desempeñan cargos de responsabilidad en la administración pública. ¿Daba lo mismo en cualquier momento? ¿Hubiese sido lo mismo hacerlo en Navidad, que en 28 de julio? Que eso siempre iba a generar un debate. Lo que nos faltó a nosotros ¿Dónde se ubica usted fue en ese debate? La parte preventiva, o sea, exponer los fundamentos por los cuales esta nueva escala salarial iba a alcanzar de forma transversal a todos los estamentos del Estado. Luego de la explicación se pudieron haber expedido los acuerdos. Sí, pero yo lo que le estaba preguntando es, ¿le parece a usted el momento menos inadecuado, ya que usted dice que de todas maneras va a haber una reacción en contra, la coyuntura inmediatamente posterior al fallo de la Haya para anunciar este incremento de sueldos? Eso está en el campo de las suspicacias, Mario. Cualquiera fuera el escenario, iban a decir, se aprovechan de que hay estos temas de coyuntura y lanzan una disposición de este tipo. Yo sé que esta iniciativa venía de tiempo atrás. Claro, más de 2 años se ha venido trabajando. Pero claro, y entonces resulta que está redonda justo después del fallo de la Haya. Yo no digo que hayan esperado el fallo de la Haya para anunciarla, puede ser como puede no ser. Digamos que no fuese así, no la podían contener, había cuenta de que tenían el fallo de la Haya en ese momento y sabían la consecuencia grave política que eso iba a acarrearles. Me reafirmo, Mario, de que siempre el tema va a ser materia de controversia. Bien, ha dejado usted un ministerio, un despacho al que entiendo le tenía especial afecto y cariño. Es que había un contacto directo con la población. Sin embargo, hay cosas que habrá dejado sin redondear, inevitablemente, porque siempre hay, así hubiese quedado usted en el despacho hasta el 28 de julio del 2016, habría quedado cosas irresueltas. Así es. Pero yo le quiero preguntar por una específicamente, que es el caso de la niña Soraya Caso, valga la redundancia, en Junín, que resultó muerta en un operativo. Usted exigió celeridad en esa investigación, porque usted y la primera dama fueron a recibir a sus hermanitos cuando llegaron, sin saber todavía que su medio hermana había sido acribillada durante ese operativo en circunstancias todavía oscuras. Sin embargo, eso se archivó, ha pasado 1 año y medio, se archivó, me parece que en octubre del año pasado, y no pasó nada. La demanda de celeridad, la diligencia que tuvieron ustedes para ir a recoger a esos niños en una ocasión más bien fotográfica, no se replicó para reclamar que ese caso fuese ventilado y resuelto. Usted dijo, tienen que dar explicaciones el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa, y eso nunca ocurrió. Pero se dieron, Mario. ¿Así? Las explicaciones se dieron donde correspondía ante el Congreso de la República. Sí. Y todas las veces que hemos ido a rendir cuenta al Congreso, cualquiera fuera la agenda política, recurrentemente se nos han formulado estas preguntas. Me pregunto, ¿estamos viviendo en un Estado de Derecho? Sí. ¿Hay separación de poderes? Sí. ¿Hay organismos constitucionales autónomos? Sí. Uno de ellos el Ministerio Público. Nosotros lo más que podemos hacer, además de someternos a un proceso de investigatorio, me refiero a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que actuaron en este operativo con conocimiento pleno de la Fiscalía, someterse a las investigaciones lo han hecho. La investigación corre a cargo del Ministerio Público. Lo más que podemos hacer en una separación de poderes es hacer la exhortación. Yo envié más de un oficio al fiscal de la Nación, le he conversado de forma continua cómo va el avance de las investigaciones, hay otra cosa pero más lo que que él nos hacer. ha señalado es que el caso no se archiva. El caso está a la espera de que se puedan aportar nuevas pruebas, y yo espero, por la tranquilidad también de nosotros como Poder Ejecutivo, que finalmente encontremos y condenemos a quienes hayan asesinado
a esta niña, que lamentablemente esa muerte jamás debió darse. Evidentemente, pero hay una cosa más que usted no ha mencionado y que sí se puede hacer. Se puede hacer presión política. Una persona que ocupa el ministerio Y lo he de la venido mujer, haciendo.